Cuando Bruce Lee te patea, no cierres los ojos, porque cuando cierras los ojos no puedes ver a Bruce Lee patear. ¡Mira qué rápido! ¿Qué pasaría si Bruce Lee no hubiera nacido extraordinario? No puedes apartar los ojos de él. Es la estrella incandescente y brillante, el héroe del Kung Fu. Pero se convirtió en una fuerza que la ciencia aún no puede explicar. Desde atrapar a Ross en el aire con palillos hasta golpear tan rápido que las cámaras no podían seguirle, cada movimiento desafiaba las reglas del cuerpo humano. Puedo mostrarte algunos movimientos realmente elegantes, pero expresarse honestamente, no mentirse a uno mismo. Pero fue obsesión o algo más. Antes de su último suspiro, dejó una última pista y cambia todo. El despertar del luchador. ¿Y si el último artista marcial no hubiera nacido un dios? ¿Y si hubiera sido construido pieza por pieza a partir de pura obsesión? Estamos hablando de Bruce Lee. Nacido en 1940, pesaba apenas 3 kilogramos. Un bebé frágil, pero su madre, Grace, sabía que algo era diferente. Los artistas de la ópera china le advirtieron que su energía era demasiado fuerte, afirmando que o sería famoso o moriría joven. De niño, Bruce era una tormenta envuelta en piel. Su familia lo apodó Mo Si Ting, que en cantonés significa nunca quedarse quieto. Pero en los barrios infestados de pandillas de Hong Kong, esa energía estalló en peleas callejeras. Para cuando tenía 13 años, casi fue expulsado y había sido arrestado. Sus padres, desesperados, lo inscribieron con el legendario gran maestro Ip Man. Pero aquí es donde se pone interesante. Los otros estudiantes de Ip Man rechazaron a Bruce. ¿Por qué? Su herencia mixta. Este racismo solo alimentó su fuego. Entrenó hasta que sus nudillos sangraron, pero seguía siendo solo un chico delgado, apenas 60 kilos. Ninguna señal de la revolución por venir. Luego llegó 1964. En Oakland, Lee abrió una escuela que daba la bienvenida a todos, blancos, negros, latinos. Esto era un tabú. Furiosos ancianos lo confrontaron. Deja de enseñar a forasteros o enfréntate a nuestro mejor luchador. El combate fue corto, poco más de 3 minutos. Bruce ganó. Pero no estaba impresionado. Se había quedado sin energía. Se dio cuenta de que la técnica perfecta no significaba nada sin una fuerza élite. Ese fracaso lo atormentó, así que decidió reinventarse, no solo como artista marcial, sino como una máquina. Ingeniería de un superhumano. Pero, ¿cómo se construye una máquina desde cero? Bruce Lee no solo entrenaba, se ingenió a sí mismo. Abordó su cuerpo como un inventor enfrentando un desafío. ¿Y su solución? Jeet Kune Do. Este estilo de lucha era más como una filosofía. Absorbe lo que es útil, descarta lo que no lo es, añade lo que es exclusivamente tuyo. Esa mentalidad lo llevó a construir una de las bibliotecas personales más intensas en la historia de las artes marciales. Estamos hablando de más de 2.500 libros. Escribía notas en los márgenes, diseccionando todo, desde manuales de fuerza occidentales hasta metafísica oriental. No solo estaba leyendo, estaba cruzando sabiduría, mezclando budismo, boxeo, física y psicología en un nuevo tipo de intelecto guerrero. ¿Y cuando se trataba del cuerpo? Olvida los mitos de Hollywood. Bruce fue un pionero del entrenamiento basado en la ciencia décadas antes de que HIIT o CrossFit existieran. Estudió la electromiografía para entender la activación muscular. Incluso usó máquinas de estimulación muscular tempranas, colocando electrodos en sus abdominales para contraerlos sin moverse. Un método que hoy en día utilizan los olímpicos y las estrellas de la NFL. Los amigos de Bruce llamaban a su gimnasio en Los Ángeles el laboratorio de Frankenstein. ¿Por qué? Construyó sistemas de poleas personalizados, sacos de velocidad con peso de metal y una brutal máquina para el torso apodada la guillotina por el infierno al que sometía su cuerpo. No solo levantaba pesas, sino que probaba. Ataba un disco de pesas a una cuerda y lo enrollaba usando solo sus muñecas, hacia adelante y hacia atrás, hasta que sus antebrazos se llenaban de venas. Entrenaba para el torque, para el chasquido, no para el volumen. El mismo Arnold Schwarzenegger dijo: Bruce Lee tenía uno de los físicos más definidos que he visto, definido como un caballo de carreras. A diferencia de los culturistas, Lee nunca entrenó para lucir bien. Si una repetición no mejoraba su patada, golpe o tiempo de reacción, se eliminaba. Su corazón era un arma. Corría de 2 a 6 millas diarias, a menudo con pesas en los tobillos y mancuernas, décadas antes de que alguien lo llamara cardio de resistencia. Su alumno, Danny Nosanto, una vez dijo: he visto a Bruce Lee entrenar tan duro que vomitó y luego siguió.
Eso no es condición física, eso es obsesión. Y así fue como Bruce Lee pasó de ser un peleador de 60 kilos a un ser que comenzó a romper todas las reglas del cuerpo humano. Hazañas que rompieron la física. Entonces, ¿cómo se ve romper las reglas? Se ve como el golpe de una pulgada. Has oído hablar de él, pero esto es lo que no te dicen. En demostraciones controladas, Bruce derribó a hombres de más de 6 pies de altura y que pesaban más de 200 libras. Sin preparación, solo pura torsión. Una vez, un asistente de cámara captó el golpe. La grabación fue tan rápida que tuvieron que ralentizarla a una octava parte de la velocidad solo para ver el impacto. Luego está el saco pesado de 300 libras. La mayoría de los luchadores entrenan con sacos que pesan entre 50 y 100 libras. Bruce tenía uno personalizado relleno con perdigones de hierro y eslabones de cadena. ¿Por qué? Porque cualquier cosa más ligera se rompía bajo sus patadas laterales. Su coprotagonista, Bob Wall, dijo que las patadas de Bruce levantaban ese saco de la cadena y lo lanzaban por la habitación como un juguete. Ahora, piensa en los reflejos. Bruce solía entrenar lanzando un grano de arroz al aire y atrapándolo en el aire con palillos. Cuando una revista lo llamó un mito, les envió una Polaroid de los granos atrapados entre los palillos. Luego está el truco de la moneda. Si parpadeas, te lo pierdes. Bruce colocaba una moneda en la palma abierta de alguien y decía, «Ciérrala en el momento en que me veas moverme». Para cuando lo hacían, encontraban una moneda diferente en su mano. La había cambiado más rápido de lo que su cerebro podía enviar la señal para cerrar. Para ser claros, estas no son leyendas urbanas. Estas historias provienen de estudiantes de primera mano, a menudo captadas en cámara. Bruce Lee no solo estaba desarrollando fuerza, estaba construyendo una mente que se negaba a aceptar limitaciones, la mente que reconstruyó la máquina. Pero, ¿qué sucede cuando esa mente sin límites está atrapada dentro de un cuerpo roto? En 1970, Bruce sufrió una lesión catastrófica en la espalda, un nervio sacro herniado. El diagnóstico fue una sentencia de muerte para un luchador. Los médicos le dijeron que su carrera había terminado. Tendría suerte si pudiera caminar normalmente, y mucho menos patear. La mayoría de los hombres lo habrían aceptado. Pero Bruce se encerró en su habitación y declaró la guerra. Desde su cama, escribió el Tao del Jeet Kune Do, un esquema manuscrito de toda su filosofía, nacido de 6 meses de agonizante recuperación. Pero no solo estaba escribiendo, estaba visualizando. Construyó una rutina de autorrehabilitación de estiramientos y enfoque meditativo. Se imaginó a sí mismo sanando. Se obligó a ser más fuerte. Lentamente, increíblemente, su cuerpo respondió. En pocos meses, estaba pateando de nuevo. En un año, estaba de vuelta en los sets de filmación. Los doctores estaban asombrados. Uno admitió. Esta no es una recuperación que pueda explicar. Entonces, ¿cuál era el secreto? Bruce lo llamaba contenido emocional. La idea de que cada golpe, cada repetición, cada respiración debía estar llena de un propósito ardiente. No hacía ejercicios abdominales para lucirse. Construyó su torso como una armadura, diseñado para lanzar golpes desde cualquier ángulo. Su rutina, implacable. Dragon Flags, un movimiento que ayudó a inventar. Patadas de rana mientras colgaba, abdominales con placas de 50 libras detrás de su cabeza, flexiones laterales hasta que sus músculos parecían armadura, y los hacía todos los días. Lee lo dijo él mismo. La consistencia a largo plazo supera a la intensidad a corto plazo. Y tal vez ese sea el verdadero mito. No que Bruce Lee pudiera hacer lo imposible, sino que podía hacerlo a diario. Y esa obsesión estaba a punto de hacerlo demasiado rápido para la realidad misma. Demasiado rápido para la cámara. Entonces, ¿qué significa ser demasiado rápido para la realidad? En el set de El Avispón Verde, los productores tenían un problema, uno grande. Bruce se movía tan rápido que las cámaras literalmente no podían capturar sus golpes. En el metraje original, parecía inmóvil, mientras sus oponentes simplemente se desplomaban. Tuvieron que volver a filmar sus escenas en cámara lenta solo para que el público en casa pudiera comprender lo que había sucedido. Un productor admitió más tarde, Bruce estaba peleando en un rango de velocidad para el que la película no estaba diseñada. Luego, está el golpe de una pulgada. Los científicos lo analizaron más tarde. Un experto en biomecánica concluyó que Bruce podría generar casi 181 kilogramos de fuerza en menos de 0,05 segundos. Un boxeador de peso pesado necesita un movimiento completo y un giro de cuerpo para lograr eso. Bruce necesitaba una pulgada. ¿Todavía piensas que solo era un actor? Hablemos de la infame cinta de sparring de 1967. Bruce se movía como una sombra líquida. Sus estudiantes no podían tocarlo.
Las imágenes lo muestran desviando golpes a toda velocidad con precisión milimétrica y luego contraatacando con golpes quirúrgicos. Un segmento en cámara lenta reveló a Bruce desviando una patada, entrando y golpeando el pecho de su oponente, todo en menos de 0.8 segundos. Las personas que lo veían en vivo pensaron que la cámara había fallado. No lo hizo. Así de rápido era realmente Bruce Lee. Y esa velocidad no era solo rápida. Estaba a punto de sacudir al mundo entero. El hombre que se convirtió en mito. Incluso después de su muerte, la presencia de Bruce Lee nunca se desvaneció. Se multiplicó. Sus movimientos se convirtieron en el modelo para personajes de anime, la inspiración para Pokémon y la base del MMA moderno. Los fundadores del UFC han declarado abiertamente: sin Bruce Lee, no habría UFC. Su filosofía de absorber todos los estilos se convirtió en el núcleo de las artes marciales mixtas. Los luchadores de hoy le atribuyen no solo la técnica, sino también la mentalidad. Pero el impacto de Bruce no se limitó a la jaula. Rompió la barrera racial de Hollywood, siendo el primer actor asiático en protagonizar una película de acción estadounidense. Antes de él, los personajes asiáticos eran chistes de fondo. Bruce los convirtió en leyendas. Hizo que la cultura china fuera feroz, orgullosa y genial, todo mientras vestía ese icónico traje amarillo. Ese traje, Quentin Tarantino lo reutilizó para Kill Bill. Fei Long de Street Fighter 2. Un homenaje puro a Bruce Lee hasta en los gritos y golpes. Su influencia incluso tocó a Marvel. El personaje Shang-Chi fue diseñado basándose en Bruce. El mismo Stan Lee quería que el hijo de Bruce, Brandon, interpretara el papel. Los juguetes, el anime, los montajes de YouTube. Todo es prueba. Bruce no solo cambió las artes marciales, se convirtió en el mito que las artes marciales cuentan. Su esposa, Linda Lee Cadwell, lo dijo mejor. Bruce no estaba tratando de ser sobrehumano. Simplemente estaba tratando de ser completamente humano. El resto de nosotros nunca habíamos visto eso antes. Y tal vez esa sea la parte más inquietante. Bruce Lee no desafió la naturaleza. La dominó, el combustible del alquimista. Pero, ¿con qué alimentas un cuerpo que se mueve más rápido que el cine? ¿Qué tipo de combustible impulsa un motor tan obsesionado? No eran cenas de bistec, no eran las dietas de culturistas de los años 70. Bruce Lee fue uno de los primeros en ser pionero en el batido de proteínas, pero sus batidos eran materia de leyenda y horror. Estamos hablando de combustible de alto octanaje licuado. Los amigos miraban atónitos mientras él encendía una licuadora y echaba carne de hamburguesa cruda, ginseng, levadura de cerveza, jalea real y huevos, a veces con cáscara. Lo bebía como agua. Lee veía el cuerpo como un coche de carreras de alto rendimiento. Llamaba a la harina refinada y a los productos horneados veneno. Creía en basura entra, basura sale. Picoteaba, comiendo 4 o 5 pequeñas comidas altas en proteínas al día, manteniendo su metabolismo ardiendo como un horno. No solo comía para los músculos, comía para la energía, para la eficiencia. Entendía algo que otros no comprenderían durante décadas. Para rendir como un superhumano, tienes que alimentarte como uno. El motor que se quemó. Pero, ¿qué sucede cuando una máquina funciona demasiado caliente durante demasiado tiempo? El 20 de julio de 1973 ocurrió lo impensable. Bruce Lee estaba muerto, con solo 32 años. El informe oficial: edema cerebral, una hinchazón masiva del cerebro. ¿La supuesta causa? Una reacción alérgica a un simple analgésico. Pero este era Bruce Lee, y para quienes lo conocían, esa historia simplemente no cuadraba. Los rumores comenzaron de inmediato. Rumores de un DIMAC, un toque mortal de veneno de maestros rivales furiosos porque había compartido secretos antiguos con Occidente, susurros de una maldición de la tríada. Pero la verdad podría ser aún más oscura, oculta dentro de su propia obsesión. Seamos realistas. Bruce Lee era un hombre que funcionaba a 10.000 revoluciones por minuto, 24 horas al día. Había llevado su cuerpo a un lugar que la naturaleza nunca pretendió. Sus amigos decían que tenía casi 0% de grasa corporal, y aquí está el giro. Para verse mejor en cámara, supuestamente se había quitado las glándulas sudoríparas debajo de los brazos. Literalmente desactivó el sistema de enfriamiento de su cuerpo. Solo 2 meses antes de su muerte, se había desmayado en un set de filmación, sufriendo un golpe de calor violento. Fue llevado de urgencia al hospital, con la temperatura corporal peligrosamente alta. Los médicos le advirtieron. Le dijeron que se calmara. No escuchó. Entonces, ¿qué fue lo que realmente lo mató? ¿Fue una simple pastilla? ¿Una maldición mística?
o el hombre que se convirtió en un superhumano finalmente cortocircuitó su propio cuerpo. ¿El fuego ardiente que impulsaba cada uno de sus movimientos finalmente lo consumió inevitablemente? Es el único secreto que Bruce Lee dejó atrás, la única pelea que no pudo ganar. Domar el relámpago. Así que la máquina se fue. Pero la leyenda, esa apenas comenzaba. ¿Y qué imagen grabó esa leyenda en nuestras mentes? El traje amarillo y el desenfoque de los nunchaku. Tienes que entender, antes de Bruce Lee, los nunchaku eran herramientas agrícolas de Okinawa poco conocidas. En el cine se consideraban torpes, peligrosos y básicamente inutilizables. Eran un accesorio hasta que él los tomó. Y de repente, ya no eran torpes, eran relámpagos. Todos hemos escuchado las historias. La de que juega al ping-pong con ellos, sí, esa es falsa. Era un comercial. Pero esto no es falso. Sus compañeros de reparto estaban aterrorizados. Movía los nunchaku tan rápido, supuestamente a más de 160 kilómetros por hora, que el sonido que hacían era un silbido agudo. Era tan preciso que podía rozar el aire a milímetros de la cara de un actor docenas de veces en unos segundos y nunca hacer contacto. Los movía más rápido de lo que el ojo humano podía seguir. Ve a ver la pelea en el callejón en el Camino del Dragón. Las cámaras literalmente tuvieron que ser ralentizadas, aceleradas, solo para manejar el caos visual. No solo estaba balanceando, estaba creando un escudo defensivo de madera y cadena, interceptando golpes de múltiples atacantes a la vez. Golpeaba la cabeza, la muñeca y la rodilla de un oponente en el tiempo que te lleva a parpadear. Esto era Jeet Kune Do en acción. Control total, velocidad cegadora, economía de movimiento. Hizo que esta arma inutilizable fuera tan icónica, tan letal, que gobiernos de todo el mundo realmente las prohibieron. ¿Por qué? Porque después de sus películas, todos los demás seguían golpeándose en la cabeza. Bruce Lee no solo dominó el nunchaku, él era el nunchaku, un arma humana demasiado rápida y peligrosa para el mundo real. El fantasma, en la pagoda. Pero, ¿qué pasaría si los muertos pudieran dejar una advertencia final? 5 años después de su muerte, en 1978, una nueva película de Bruce Lee llegó a los cines. ¿Cómo? ¿Y si te dijera que era una historia de fantasmas? El estudio lanzó Juego de la Muerte, pero no era una película, era un monstruo de Frankenstein. Usaron imágenes granuladas y macabras del funeral real de Bruce y las insertaron en la trama. Contrataron dobles de cuerpo que no se parecían en nada a él, ocultando sus rostros en sombras o detrás de gafas de sol. Literalmente pegaron un recorte de cartón de la cabeza de Bruce en un espejo para falsificar una toma. Fue un intento macabro de ganar dinero. Pero aquí es donde se pone interesante. Lo hicieron para enterrar el verdadero tesoro. Antes de morir, Bruce había filmado 40 minutos de su verdadera visión sin filtros, y no era solo una película. Era su tesis definitiva, una pagoda de 5 niveles, cada piso custodiado por un maestro diferente de un estilo rígido. Para llegar a la cima, tenía que adaptarse, fluir y evolucionar más allá de su dogma. ¿Y el guardián final? La leyenda del baloncesto de 2 metros y 18 centímetros, Karim Abdul-Jabbar, su alumno en la vida real. Su batalla, un gigante de 2 metros con 13 centímetros contra un maestro de 1 metro con 70 de puro flujo sin forma, es una de las peleas más surrealistas y simbólicas jamás filmadas. El estudio enterró esta obra maestra filosófica bajo una trama terrible. ¿Por qué? Tal vez era demasiado crudo, demasiado real. Es el último testamento de un maestro. Un plano fantasmal de su alma mostrándonos el único secreto que pasó su vida tratando de probar. Ningún estilo es el estilo definitivo. ¿Era sobrehumano o simplemente desbloqueó lo que está oculto en todos nosotros? Suscríbete y cuéntanos abajo. ¿Qué parte de la leyenda del dragón te impactó más?